Muy buenos días a todos. Mi nombre es Samia Baerga, secretaria de Desarrollo Económico del municipio autónomo de Caguas. Una vez más estamos en uno de nuestros webinars para brindarle herramientas a los empresarios de nuestra ciudad y de Puerto Rico que se conectan en estos momentos donde necesitamos todas las herramientas para poder reactivar la economía de Puerto Rico. Hoy estamos con el webinar Protecting Your Business Through the PPP. Quiero agradecer al equipo de trabajo de KeyBank Grant Thornton por su continua colaboración para apoyar a todos los empresarios de Puerto Rico y decir presente en estos webinars. Quiero destacar de nuevo que ellos han estado apoyándonos desde el mes de abril continuamente y de una forma generosa con todos los empresarios de Puerto Rico. Así que quiero destacar eso y agradecerles a ese equipo de trabajo su compromiso con Puerto Rico. Hoy tenemos a nuestros presentadores que son el licenciado Francisco Luis, que es partner en KeyBank Grant Thornton. Tenemos a la CPA Marta Rodríguez, que es Advisory Senior Manager. Y también contamos con el CPA Gianfranco Delgado, que es Advisory Senior de KeyBank Grant Thornton. También contamos con la participación y una excelente colaboración del Puerto Rico Development Business Center, el Minority Business Development Center, a Teresa Berrío, su directora ejecutiva, quien quiero presentarle en estos momentos para que nos hable de todos esos programas que tienen para apoyar a los empresarios de Puerto Rico. Así que voy a estar dejando con ustedes a Teresa Berríos. Sí, muy buenos días y gracias por estar hoy con nosotros en este evento que es de gran utilidad para todos los empresarios. Gracias al municipio de Caguas por la invitación a participar del mismo y a la gente de KeyBank Grant Thornton. En la mañana de hoy voy a estar hablando sobre unos servicios nuevos que estamos ofreciendo a los empresarios que han sido impactados por el COVID-19, que aquí en Puerto Rico pues obviamente somos todos. La Asociación Productos de Puerto Rico estableció una alianza con NVDA, que es una agencia del Departamento de Comercio Federal, para apoyar a las empresas en esta pandemia. Estamos ofreciendo unos servicios libres de costo. Quiero que sepan, ¿verdad?, que todos son libres de costo para que se beneficien y en realidad le podemos llevar la ayuda que tanto necesitan. Inicialmente nosotros estamos desarrollando el plan de control de exposición para eliminar o minimizar la exposición de los empleados, clientes, visitantes en la transmisión del COVID a las empresas en el área de trabajo. Como ustedes saben, esto es requerido por el Departamento del Trabajo, el Departamento de Salud, que cada empresa tenga su plan y nosotros estamos desarrollándolos. Para aquellas empresas que ya lo tienen, se los podemos evaluar porque han habido cambios y lo podemos poner al día. También estamos ofreciendo adiestramientos en la prevención y manejo de las infecciones con el COVID en el área de trabajo. Esto es bien importante que cada empresa adiestra a sus empleados en cómo poder manejar estas situaciones en sus áreas de trabajo, porque si no son bien manejadas, pues puede ocurrir pues una hecatombe, como diríamos, y el negocio tiene que cerrar. Y nosotros tenemos que estar bien pendientes a que esto no nos impacte más de lo que nos ha impactado. Y a tono con esto, pues estamos desarrollando tiendas online. Estas son las tiendas que la empresa puede tener para vender productos y servicios, aunque no estén operando en sus facilidades. Yo les recomiendo que evalúen si las tiendas online son una alternativa para su negocio, ya que cuando hay los cierres, los lockdowns aquí en Puerto Rico, pues es bien difícil que los empleados acudan a sus centros de trabajo y pueden seguir operando si tienen la tienda online. Y esto es un recurso bien importante que cada uno lo evalúe para que puedan continuar operaciones. También estamos ayudando en lo que es la solicitud de fondos disponibles para relacionados al COVID, en relación a los programas de SBA
programas de agencias estatales, que los hay, y programas de organizaciones privadas. Estamos trabajando bien fuerte con lo que es el PPP y la condonación de los préstamos, y hemos hecho una alianza con KeyBank Grant Thornton para apoyar a todos los empresarios que necesiten la ayuda, el apoyo en cómo solicitar esta condonación. Así que, ¿verdad? Me gustaría que todas las personas que necesiten de estos servicios nos llamen a 753-8484, que gustosamente nosotros los vamos a atender. Actualmente estamos atendiendo bastante, ¿verdad?, clientes en los diferentes servicios, pero he visto que últimamente la gente está bien interesada en lo que es la condonación del PPP, y KeyBank Grant Thornton es un recurso que hemos señalado, ¿verdad?, y escogido para que nos ayuden en estos procesos por su calidad de servicio, y sabemos que están en buenas manos. Así que buenos días y gracias por la oportunidad. Pues muy buenos días, gracias, te quiero dar las gracias, Teresa, por esa información tan importante que le va a servir de apoyo a todos los empresarios de Puerto Rico y en especial de Caguas, sobre todo ese servicio a través de una empresa como lo es, una firma como lo es KeyBank Grant Thornton. Es bien importante que contemos con ellos y que es un servicio libre de costo. Así que quiero dejar con ustedes al licenciado Francisco Luis para que demos comienzo a nuestra presentación. Muchas gracias, Samia. Muchas gracias al municipio de Caguas por nuevamente darnos la oportunidad de tener este foro. Agradecemos la iniciativa que ustedes tienen en tratar de fomentar esto. Y también agradecemos la colaboración que estamos haciendo con el grupo de Teresa. Ciertamente estamos en un momento bien importante, y la parte más beneficiosa del programa del PPP es lo que vamos a estar discutiendo hoy, y que es lo que queremos todos lograr, que es la condonación del préstamo. Siendo lo más importante, como van a ver, es un proceso que, como hay tantas variables, pues tiene mucha documentación y muchos requisitos que tenemos que ir sobre ellos. Para que tengan una idea de la presentación y puedan organizar su tiempo, vamos a estar cerca de unos 75 a 90 minutos discutiendo. Quiero comenzar señalando nuestros valores. CLEAR, como lo tienen en la pantalla: colaboración, liderazgo, excelencia, agilidad, respeto y responsabilidad. Estos son los valores que nos distinguen a nosotros como firma, y hoy estamos aquí poniendo varios de estos valores en vigor aquí con ustedes. Términos de reglas del juego o de housekeeping: todo el mundo está en mute en la presentación, pero podemos interactuar por el chat box que tenemos. Por favor, hagan todas las preguntas que entiendan necesario. Nosotros vamos a hacer nuestro esfuerzo de ver si las que podamos contestar en vivo, dependiendo del tiempo. De lo contrario, las vamos a contestar como hemos hecho en ocasiones anteriores por escrito, y todos van a recibir copias de todas las respuestas de las preguntas, así como de esta presentación. Hoy tengo el placer de estar acompañado de dos de mis compañeros en la firma: Marta Rodríguez, quien es gerente senior en el departamento de Advisory, y Gianfranco Delgado, quien es senior en este departamento también. Como van a escuchar, ellos son los expertos en esta materia. Yo prácticamente estoy dando una introducción, y al final voy a discutir con ustedes cuáles son las implicaciones contributivas de esta condonación del préstamo. También quería dejarles saber que tenemos una página dedicada en nuestro website específicamente para todo el material que ha salido con relación al COVID-19, todas las alertas que hemos publicado, las comunicaciones del Departamento de Hacienda, de SBA con lo del PPP, toda esta información la pueden ver en nuestra página de internet, grantthornton.pr. Dentro de esta tenemos una ventana específicamente para todo este tema del COVID. Y esta es la agenda de trabajo que tenemos para la discusión del día de hoy. Vamos a estar hablando de cómo es que surge el PPP, que como saben viene de la ley CARES que se aprobó en marzo. Pero hoy específicamente vamos a estar hablando del proceso de la condonación. Y también en días recientes el Departamento de Hacienda publicó una carta circular sobre un programa, lo que le llaman el PPP criollo, que también lo vamos a estar discutiendo hoy, y inclusive
qué hay que hacer, cómo se solicita y qué implicaciones también contributivas tiene este programa. O sea que vamos a estar enfocándonos hoy en la condonación del préstamo del PPP que se otorgó por SBA, y por otro lado vamos a hablar del programa criollo del PPP que publicó Hacienda recientemente. Así que sin más, los dejo ahora con Marta Rodríguez, que va a comenzar la discusión específicamente de CARES. Gracias. Hola, gracias Francisco. Bueno, pues vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Vamos a comenzar por hablar sobre el proceso de la condonación del préstamo del PPP. Yo lo voy a ir llevando por lo que es el proceso y luego pues Gianfranco les va a hablar más bien del cálculo, ¿verdad? Y la parte técnica y divertida de todo esto. Lo primero es, para hablar, ¿verdad?, poner un poquito de contexto histórico y de dónde surge esto. Como mencionó Francisco, el préstamo del PPP surge de la ley CARES, que fue aprobada el 27 de marzo de este año. La ley pues designa en su inicio, ¿verdad?, designó 350 billones para ayudar a small businesses que hubieran estado afectados, que se vieron afectados por esta pandemia, para que obviamente pues pudieran retener sus empleados. Luego de esa primera ronda pues esa se acabó bastante rápido, en cuestión de semanas se agotaron los fondos. Se aprobó una segunda ronda de 310 billones de dólares para seguir otorgando estos préstamos. Así que en un total habían 660 billones de dólares aprobados para atacar esta emergencia. Lo que nos vamos a concentrar es en el préstamo del PPP, el Paycheck Protection Program. ¿Y qué es lo atractivo, verdad, de este préstamo? Lo primero es que pues está 100% garantizado por el gobierno, así que pues no necesita garantías personales, no tiene penalidades de prepago. Y pues el atributo más atractivo, ¿verdad?, de todo esto es que el préstamo podría ser hasta 100% condonable. Obviamente pues a través del seminario vamos a ver cuáles serían esos requisitos y ese cálculo para poder lograr esa condonación ¿verdad?, lo máximo posible. Esta que le queremos presentar es para que tengan una idea de cómo fue que se utilizaron estos fondos. Esto es publicado por el SBA, esta tabla que les estamos presentando aquí es agosto 8 del 2020, que fue cuando cerró la ventana para poder solicitar préstamos del PPP, así que pues ya obviamente ya no está abierta la ventana, ahora estamos en el proceso de la condonación. ¿Qué es lo importante de esto? Pues lo que vemos es que en total, ¿verdad?, a nivel de todo Estados Unidos se aprobaron 5.2 millones de préstamos, equivaliendo a esto a 525 billones de dólares que se otorgaron en préstamos. En el caso específico de Puerto Rico, se otorgaron 39,000 préstamos para un total de 1.8 billones de dólares que entraron a Puerto Rico bajo esta herramienta. ¿Cuál es el proceso, verdad? Y vamos a hablar un poquito de cuál es el proceso para solicitar la condonación. Vamos a ir por la solicitud, porque básicamente la solicitud es bastante explicativa y va paso a paso. Lo primero es que para poder solicitar la condonación, pues hay que someter una solicitud con la institución financiera que les otorgó el préstamo. Esta solicitud se debe someter antes de que se cumplan 10 meses, desde que se acabe, desde que termine el cover period, y ahorita vamos a entrar, ¿verdad?, a definir qué es el cover period, pero básicamente la compañía tiene hasta 10 meses que se acabe ese periodo para ir a su banco y solicitar la condonación. Una vez se somete toda la documentación a la institución financiera, el banco tiene hasta 60 días, ¿verdad?, según la ley, para evaluar el cálculo de la condonación y determinar si el préstamo es condonable o no, y entonces someterle su decisión al SBA. Luego que el SBA recibe la documentación, el SBA tiene hasta 90 días para ¿verdad?, dar una decisión final sobre si el préstamo es condonable o no. Si el SBA determina que el préstamo es condonable, le va a remitir los fondos al banco para saldar la deuda. Si entendiera que no es condonable o alguna porción no es condonable, se comunica con el banco y es la responsabilidad del banco entonces comunicarse con el borrower, ¿verdad?, con la compañía, para dejarle saber cuál es la decisión final. Así es que, ¿verdad?, si lo vemos según la ley, todo este proceso de la condonación, una vez se someten la documentación, podría tomar hasta 5 meses, pero obviamente, ¿verdad?, todo eso está empezando ahora, así es que hay que ver cómo se mueve el proceso y cuánto tiempo entonces va tomando. ¿Cómo entonces, verdad, se ve la solicitud? Esta es la primera página de la solicitud de la condonación. Básicamente, ¿verdad?, ¿qué es lo que tenemos aquí? La
La parte de arriba es información sobre el borrower. Mucha de esta información sale de la misma solicitud del préstamo porque es la cantidad del préstamo, el número de préstamo. Luego entonces se define cuál es el cover period, cuál es el periodo que estamos utilizando para incluir los gastos que se van a tomar en consideración para la condonación. Se detalla cuáles son esos gastos elegibles y ahorita los vamos a ver en detalle, pero ¿verdad? Estos son los gastos de nómina y los gastos que no son de nómina, que también pueden entrar en el cálculo. Y entonces al final, después de que se hace todo el cálculo, lo que nos dice es tenemos que escoger entre la menor de estas tres posibilidades, que es o el total del préstamo, porque obviamente no nos pueden condonar más de lo que nos dieron, el 60% del total de la condonación, que tiene que equivaler a la nómina, o el modified total, que ahorita vamos a ver que es ese total, pero básicamente aquí es cuando entra en juego si hay alguna disminución en número de empleados o en salario a los empleados, pero ya mismo lo vemos en detalle. Ahora mismo hay dos application form, dos tipos de solicitud. Está la forma larga y lo que ellos le llaman el easy form. Aquí le ponemos ¿verdad? Le estamos detallando cuáles son esas secciones que tiene la solicitud. Lo primero son las instrucciones y las definiciones. La realidad es que las instrucciones pues son bastante detalladas y definen, ¿verdad? Todos los términos y nos van llevando paso por paso sobre el cálculo, así que la realidad pues que son bastante útiles. Luego está el calculation form, que fue lo que les mostré ahora en el slide anterior en la pantalla. Las certificaciones del borrower, así como se hizo cuando se solicitó el préstamo en un principio, pues también hay unas ciertas certificaciones que hay que cumplir y todo eso se llena ahí. El Schedule A, que es donde se hace el cálculo si hubo reducción en salario durante el cover period, y eso lo vemos ya mismo. Exacto, donde se hace el cálculo, perdón, de los si hubo reducción en el número de empleados. Y el Schedule A worksheet, ahí es donde se hace el cálculo si hubo una reducción en salario. El Demographic Information, esto al igual que cuando se sometió la solicitud, esto es una información que es voluntaria, esto no es requisito llenarla, pero esto es básicamente es para saber, ¿verdad? Si, ¿verdad? Información sobre género, raza, si es veteranos y todo esto. Y básicamente, ¿verdad? Lo que vemos la diferencia entre el Easy Form y el Long Form es que el Easy Form no lleva el Schedule A y el Schedule A Worksheet. ¿Y por qué es esto? Hay tres criterios bajo los que solamente hay tres situaciones en las que se puede utilizar el Easy Form y hay que cumplir con una de estas tres alternativas. Lo primero es que si el borrower, ¿verdad? Quien tomó el préstamo es un empleado por cuenta propia, pues entonces se puede utilizar la forma corta. Si el empleado es una compañía, ¿verdad? Es un negocio que no tuvo reducción en el número de empleados, ¿verdad? En el average FTE, y ¿verdad? Entre enero 1 del 2020 hasta que termine el cover period, y si no tuvo una reducción de más de un 25% en los salarios a los empleados. Si no hubo ninguna de estas dos reducciones, también se puede utilizar la forma corta. Y la otra alternativa es si el empleado tampoco, ¿verdad? Si el patrono no tuvo una reducción en salario de más de un 25% durante el cover period, y no estuvo, ¿verdad? Hábil para operar durante el cover period porque haya sido, ¿verdad? Por algunas directrices de las organizaciones, ¿verdad? De la salud, y específicamente lo que menciona la solicitud es el CDC, OSHA o el Departamento de Salud Federal. Si cumple con alguna de estas tres alternativas, pues podría utilizar la forma corta, si no, pues habría que entonces ir a la forma larga. Pasando a lo próximo, ¿verdad? Ahora le vamos a hablar sobre lo que es ¿verdad? El time frame, el cover period y todo ¿verdad? Todo este periodo. Lo primero que les queremos mencionar y enfatizarlo, ¿verdad? Porque esto sí es algo que nos preguntan mucho. En junio 5 se aprobó una enmienda a la ley en donde se extendió el cover period de 8 semanas a 24 semanas. Esto en un principio, ¿verdad? Solamente eran 8 semanas, debido a que hubo muchas ¿verdad? Empresas que no habían podido volver a sus volúmenes como estaban antes porque todavía estaban cerrados, no tenían los gastos de nómina, pues se extendió a 24 semanas. Algo importante, ¿verdad? Es que también se aumenta la proporción en un inicio del total de la condonación, al menos el 75% de los gastos que se utilizaran para calcular la condonación debían ser gastos de nómina. Esto se redujo un 60%, brindándole más oportunidad, ¿verdad?, a utilizar estos otros gastos que no son nóminas
a ser incluidos en el cálculo. Se extiende el periodo para volver a reclutar empleados si es que hubo que, ¿verdad?, cesantear empleados durante la pandemia. Se extiende ese periodo para volver a contratarlos y no afectar el cálculo por reducción en empleados. Se extiende desde junio 30 a diciembre 31 del 2020. Hay otras excepciones que también se incluyeron para poder cumplir con el requisito de contratar empleados nuevamente, y esa la vamos a ver ahorita más en detalle porque son unas más específicas. Y el diferimiento de la porción del patrono sobre el seguro social, ¿verdad?, es por 2 años, que entonces el 50% hay que entonces pagarlo en el 2021 y el próximo 50% pues en el 2022. Habiendo dicho eso, ¿verdad?, vamos a pasar entonces, vamos a primero definir qué es el cover period, ¿verdad?, porque lo primero que tenemos que determinar es cuál es el periodo que vamos a utilizar para contabilizar los gastos de nómina y estos otros gastos y poderlos incluir en nuestro cálculo de la condonación. Hay 2 alternativas para el cover period. La primera opción es que, ¿verdad?, se puede escoger entre 8 semanas o 24 semanas, por lo tanto serían 56 días o 168 días desde la fecha en que se desembolsa el préstamo. Si la compañía recibió el préstamo el 1 de mayo, ese es el primer día del cover period. Aquí le ponemos, ¿verdad?, un ejemplo. Por ejemplo, si recibimos el préstamo en abril 20, el primer día del cover period va a ser abril 20 y ahí se empiezan a contar las 8 o las 24 semanas. Hay una segunda alternativa que se incorporó, que si podemos pasar al próximo slide, una segunda alternativa que es para tratar de simplificar un poco el poder contabilizar con las nóminas, ¿verdad?, y poder cuadrar las nóminas con el cover period. Y esto se le llama el Alternative Cover Period. Esta opción solamente está disponible para aquellos patronos que su periodo de nómina sea bisemanal o más frecuente, o sea, semanal o bisemanal. Si el patrono, su periodo de nómina es cada 15 días o es mensual, pues no les aplica. ¿Qué es lo que dice esta alternativa? Es que en vez de comenzar el cover period el día que se desembolse el préstamo, si tenemos este tipo de nómina frecuente, el cover period va a empezar a correr el primer día en que empieza el próximo ciclo de nómina. Por ejemplo, volviendo al caso anterior, que recibimos el préstamo en abril 20, si mi próximo periodo de nómina comienza en abril 26, o ese es no es el día del pago de ese periodo, es cuando comienza, pues el cover period va a comenzar en abril 26. Esto, ¿verdad?, es para simplificarlo y, ¿verdad?, para estos patrones que tienen unos, ¿verdad?, que van a tener muchas más nóminas y más periodos de nómina, pues que entonces el cover period pueda estar, ¿verdad?, esté a la par con las nóminas pagadas. Importante entonces es que una vez, ¿verdad?, si se escoge utilizar el Alternative Cover Period, pues hay que seguir utilizándolo, no se puede utilizar, ¿verdad?, para unas nóminas sí, para otras no, hay que ser consistente durante todo el cálculo. Esto lo que aplica, ¿verdad?, es a lo que tiene que ver con nómina. Los otros gastos que no tienen que ver con nómina, pues van a seguir con el periodo regular del cover period, o sea, de las 8 o las 24 semanas. Importante aquí recalcar, ¿verdad?, antes de que pasemos al próximo tema en cuanto al cover period, todos aquellos, ¿verdad?, empresas que recibieron el préstamo antes de junio 15, de junio 5, perdón, que fue cuando fue la enmienda a la ley, pues tienen la opción de escoger entre un cover period de 8 a 24 semanas. Los que recibieron el préstamo después de junio 5, pues automáticamente su cover period es de hasta 24 semanas. Y entonces, que ya definimos nuestro periodo, ahora entonces vamos a ver qué son esos gastos que podemos entonces incurrir, ¿verdad?, que podemos incluir dentro del cálculo. Una pregunta que nos hacen mucho, ¿verdad?, y esta es como la pregunta de los 64,000 chavitos, pues, ¿se incluyen los gastos que se incurrieron o se pagaron? La contestación es que es ambos. Según las guías establecidas por el SBA, pues se pueden incluir tanto aquellos costos que se incurrieron como aquellos costos que se pagaron. Por ejemplo, si ya venía corriendo una nómina que se pagó dentro del cover period, pero había empezado unos días antes, pues ese gasto puede ser incluido, al igual que si mi cover period, vamos a poner, ¿verdad?, por ejemplo, que terminó en septiembre 30, pero yo tengo una nómina que comenzó el 27 de septiembre, pero la pagué en octubre 5, por decir un ejemplo, pues esa nómina también puede ser
incluida dentro del cálculo. Lo importante es no duplicar, ¿verdad? Incluir una nómina más de una vez, pero sí se pueden incluir tanto lo incurrido como lo pagado. Para cuestiones de saber entonces cuándo el timing, ¿verdad? Cuándo es que se considera pagado o incurrido, según las guías establecidas, se entiende que una nómina fue pagada el día que los cheques se le distribuyen a los empleados o el día que la compañía origina la transacción de ACH. Eso se considera como el día de pago. La nómina, por otro lado, pues se considera incurrida pues cuando el empleado ejerce, ¿verdad?, sus funciones por los cuales está cobrando nómina. Y como les dije, ¿verdad?, pues no, gastos de nómina que hayan sido pagados después que se comenzó el cover period, pero que hayan sido incurridos antes, pues pueden ser tomados en consideración, al igual que lo mismo, gastos de nómina que hayan sido incurridos antes de que se termine el cover period, pero pagados en el próximo ciclo de nómina, ¿verdad? No es que lo puedo pagar 2 nóminas después, en el próximo ciclo de nómina también puede ser considerado. Importante para esto, ¿verdad? Ahora vamos entonces a entrar en cuáles son esos componentes y cuáles son esas cantidades y esos gastos elegibles que se pueden tomar en consideración al momento de llenar la solicitud. Lo primero que tenemos que ver es que, como les mencioné, los gastos de nómina, ¿verdad? Está la regla del 60-40. ¿Y qué es lo que me dice esto? Lo que me dice es que por lo menos el 60% de la cantidad que yo esté solicitando de condonación tiene que haberse utilizado para pagar nómina. O sea, que no más del 40% puede ser utilizado para pagar otros gastos. Y esto es al menos. Por ejemplo, no quiere decir que solamente puedo usar 60% para nómina. Puedo utilizar, ¿verdad? La nómina puede representar el 60, 70 o hasta el 100% de la condonación. Lo importante es que no sea menos. ¿Cuáles son los gastos de nómina que son elegibles? Pues todos salarios, comisiones, propinas, ¿verdad? Cualquier tipo de compensación que se le haga al empleado, incluyendo pagos que se le hagan bajo las licencias de vacaciones, maternidad, sick leave o hasta severance payment. La parte patronal, ¿verdad? La porción patronal de los pagos que tienen que ver con planes médicos, con seguros de salud, pero solamente la parte del patrono, igual que para programas de retiro a los empleados, solamente la aportación patronal puede ser incluida como parte del cómputo. Y también lo otro que entonces podemos incluir es todo lo que tiene que ver con los state and local taxes que se pagan, ¿verdad?, relacionados a la compensación al empleado. Entiéndase que esto es SUTA, disability, SINO y choferil, ¿verdad? Esos pagos también pueden ser incluidos. Importante, ¿verdad?, hacer la salvedad que en el caso de socios, ¿verdad?, en una sociedad o lo que ellos le llaman owner members, ¿verdad?, que son estos accionistas, ¿verdad?, estos dueños que también ejercen sus funciones como empleados de la compañía, pues hay que mirar cómo es que, ¿verdad?, cómo es el tratamiento contributivo de esa compañía para determinar entonces cómo va a ser el tratamiento de la compensación pagada a estas personas. Si seguimos, ¿verdad? Ahora pues le vamos a ver cuáles son esos gastos que no son elegibles. Gastos que no son elegibles, pues todo lo que tiene que ver con las contribuciones federales de nómina, entiéndase FICA, ¿verdad? Lo que es Seguro Social y Medicare y FUTA, nada de lo que se pague ahí, aunque sea la porción del patrono, es elegible. Cualquier cantidad que se haya reclamado bajo el Emergency Sick Leave Credit o el Emergency Family and Medical Leave Credit tampoco puede ser entonces incluida para propósito de este cómputo, ¿verdad? Porque si no habría un double dipping ahí. Lo que son las primas de seguro y los pagos de beneficios de retiro para lo que son los independent contractors, ¿verdad?, las personas que trabajan por cuenta propia, tampoco son elegibles. Y cualquier compensación a algún empleado cuya residencia principal sea fuera de Estados Unidos. Eso hay que excluirlo. Otras cositas importantes que tenemos que resaltar es que también hay unas limitaciones en cuanto al total de gastos de nómina que podemos incluir en el cómputo. Y al igual que cuando se hizo la solicitud de préstamo, que los salarios estaban limitados a hasta $100,000 de compensación anual, pues lo mismo pasa durante el proceso de condonación. El salario de cada empleado está limitado hasta $100,000, ¿verdad?, en una base anualizada. Por lo tanto, esto se traduce
que para un cover period de 8 semanas, lo máximo que podemos solicitar por un empleado son 15.385, y en el caso de que se escojan las 24 semanas, lo máximo puede ser 46.153 por cada empleado. En el caso de los, ¿verdad?, de aquellos dueños que también sean empleados de la compañía, o las personas que son self-employed, pues si se escoge un cover period de 8 semanas, la compensación está limitada a $15,000, y si se escoge el periodo de las 24 semanas, la compensación está limitada a $20,833, que sería básicamente, en el caso de los por cuenta propia, son 2 meses y medio de su average del año pasado de la compensación, pero está limitada a los $20,000. Aquí no aplica, ¿verdad?, el límite de los $46,000, aquí baja a $20,000. Sí, ¿verdad? Estos son los gastos de nómina que son elegibles. Ahora, pues, hay otros gastos que pueden ser hasta, como les mencioné, hasta el 40% de la condonación, y estos gastos son gastos de intereses hipotecarios. Importante es que es cualquier interés hipotecario de alguna obligación, ¿verdad?, algún préstamo que estuviera en efecto a febrero 15 del 2020. Si no, el contrato se entró después de esta fecha, no son elegibles esos intereses hipotecarios. Lo mismo con la renta. Son todos aquellos pagos de rentas a terceros, ¿verdad? Los pagos de renta cuando son entre entidades afiliadas, pues eso tiene otros límites, pero cuando son pagos de renta a terceros, también tiene que ser por aquellos contratos de renta que estuvieran vigentes a febrero 15 del 2020. En el caso de los costos de utilidades, aquí también lo mismo, tienen que ser servicios que ya estuvieran contratados a febrero 15 de 2020, esta es ¿verdad?, la fecha mágica. ¿Y qué puede ser incluido en el caso de los utilities? Pues es lo que es agua, luz, teléfono, servicio de acceso al internet, gas y, ¿verdad?, gastos de transportación. Importante también aquí mencionarle que así como les dije, tanto para los gastos de nómina, para aquellos otros gastos de nómina, pues también son los gastos que se incurran o que se paguen durante el cover period. Por ejemplo, vamos a asumir que tenemos una renta que la pagamos el día 10 de cada mes. El cover period nos comienza el 1 de mayo y termina el 25 de junio, ¿verdad? Vamos a asumir que este era un cover period de 8 semanas. Durante el cover period, pues, ¿verdad?, de mayo a junio, yo pagué la renta de abril, mayo y junio. ¿Por qué? O sea, yo puedo incluir estos gastos, porque la renta de abril la pagué el 10 de mayo, la renta de mayo la estoy pagando el 10 de junio y la renta de junio la estoy pagando el 10 de julio. Como mencionamos, que cualquier pago que haya sido, ¿verdad?, cualquier renta incurrida pero pagada, pues se puede incluir. En este caso, pues podría incluir los 3 meses, aunque haya un mes que se haya pagado fuera del cover period, pero se incurrió antes. Esto básicamente, ¿verdad?, es un overview de los gastos que pueden ser incurridos, que pueden ser incluidos en el cálculo de la condonación. Ahora vamos a pasar, ¿verdad?, a lo que es la parte un poquito, ¿verdad?, más técnica de todo esto, que es el cálculo como tal, y ahora los voy a dejar con Gianfranco, que los va a ir llevando a través del cálculo. Gracias. Hola, pues gracias Marta por lo que es la explicación de lo que es el programa del PPP. Pues ahora, como ella muy bien les mencionó, yo les voy a estar hablando sobre las diferentes consideraciones, cálculos y variables que van a tener que observar al momento de hacer este cálculo. De manera de repaso, uno de los puntos que Marta había mencionado es que se va a tomar en consideración 3 cantidades para determinar cuánto va a ser tu condonación. Va a tener que mirar el Modified Total, que ahorita les voy a hablar entonces cómo calcularlo, la cantidad total que ustedes recibieron en su préstamo y el requerimiento de que la nómina sea el 60% de lo que se está reclamando. Como también Marta les había mencionado, uno de los atractivos más importantes de este programa era que este préstamo, toda esa cantidad de dinero, puede ser hasta 100% condonable. Es muy importante decir que puede ser hasta 100% porque el programa estaba diseñado para que se pague nómina, para que no haya reducción en salario ni reducción en número de empleados. Por lo tanto, hay que hacer 2 pruebas
y esto es entonces lo que va a llevar a calcular el Modified Total Amount, que es uno de los tres cálculos que entonces una de las tres cantidades que le mencioné en el slide anterior, y es ver que no haya habido una reducción en los empleados. Esto se hace a través de lo que ellos llaman como Full-Time Equivalent Employees, y que no haya habido una reducción de más del 25% en el salario a nivel individual de todos los empleados. La primera prueba que se hace entonces cuando uno está haciendo el Modified Total, que es uno de los tres variables, pues siempre voy a recalcar que son tres cálculos: el Modified Total, el préstamo, ver solamente cuánto fue la cantidad prestada y que cumplas con el gasto de nómina de 60%. Pues para calcular el Modified Total, la primera prueba es la reducción de Full-Time Equivalent Employee. Este ejercicio es básicamente lo que consiste en identificar cuántos empleados en lo que ellos llaman el full-time equivalent, que lo vamos a definir en el próximo slide, tuviste durante el cover period, y comparar este número con el que más le convenga al negocio que tuvo en FTEs durante otro periodo. En este caso, las guías te dejan escoger entre dos periodos: de febrero 15, 2019 a junio 30, 2019, o de enero y febrero 2020. El ejercicio básicamente va a consistir en tú determinar, ok, pues en mi cover period, es decir, el tiempo del préstamo, si fue de abril 26 a junio 5, por ejemplo, ese fue mi cover period, pues de abril 26 a junio 5 yo tuve 90 FTEs. Y decidí compararlo con enero y febrero del 2020. Y enero y febrero del 2020 yo tenía 100 FTEs. Por lo tanto, yo tuve una reducción de 10%. Esto va a afectar proporcionalmente la cantidad que yo voy a poder condonar. Es importante hacer el comentario de que con muchas de las excepciones que creó el SBA y la guía, es que si tú despediste a estos empleados por una razón que es justa, ¿verdad? Es decir, no paró de ir al trabajo, o ya venía un expediente creado y se puede documentar por escrito todas estas razones, ese empleado, esa disminución no se va a tomar en consideración para lo que es la condonación del préstamo. ¿Qué entonces es lo que es un FTE? Pues básicamente es medir cuánto sería ese empleado como un full-time employee. Esto se hace a base de 40 horas. Un ejemplo más sencillo es decir, por ejemplo, es dividir. Si el empleado trabaja 30 horas semanales, pues el empleado va a hacer 30 entre 40. Si trabaja más de 40 horas, pues nada más se puede considerar hasta uno. Una vez se hace ese cálculo para todos los empleados a nivel individual, se suma y ese va a ser tu total de FTE. Las guías también permiten un método más simplificado para hacer este cálculo, que es que todo el mundo que trabaje menos de 40 horas automáticamente le puede asignar 0.5. Esto ayuda a negocios que tuvieron que, debido a los lockdowns y muchas cosas, tuvieron que cancelar muchas horas, y esto los puede beneficiar. Pero hay casos que, por ejemplo, si el empleado trabajaba 38 horas de 40, pues conviene más hacer el cálculo porque va a resultar un número más grande que 0.5. Ahora entonces va el otro cálculo que se hace para lo que es el Modified Total, que es una reducción en la compensación. Esta prueba es determinar si hubo una reducción de más del 25% en todos los salarios pagados a nivel individual durante el cover period. Esta reducción no se debe tomar en consideración para empleados que ganan de más de $100,000 anualizados. Al igual que existen las excepciones de si la persona fue despedida por una razón, por justa causa, o ella misma renunció a su puesto, pues hay también excepciones para las reducciones en salario. Básicamente estas están alrededor de que ya para diciembre 31 del 2020 el patrono pueda demostrar que regresó los salarios que habían sufrido una reducción en el periodo de febrero 15 a abril 26, los regresó al nivel que estaban antes de esta reducción para diciembre 31, 2020. Si el patrono logra demostrar esto, no va a tener que entonces reducir la cantidad de préstamo que va a ser condonable.
Aquí entonces es cómo es el application form, presenta estos pasos para entonces uno poder calcular una reducción en el salario de los empleados. Y vamos a ir entonces sobre ello. El paso 1 es determinar si hubo una reducción de más de 25% en los salarios. Pues para esto se va entonces a identificar, se va a crear un promedio anualizado del salario que esos empleados se ganaron durante el cover period, que es decir, las 8 semanas o las 24 semanas desde el día que uno recibió el préstamo. Esto lo va a comparar con el salario promedio anualizado o el rate también, porque es importante hacer la diferencia de que existen guías diferentes cuando son empleados asalariados o hourly. Entonces, pues en el paso B se pone el promedio anualizado de que el empleado se ganó durante enero y marzo del 2020, que sería el primer quarter. Entonces se procede a dividir, ¿verdad? El A entre el B, que sería dividido cantidad promedio del cover period entre la cantidad promedio del quarter 1. Si me da 75 o más, no hubo una reducción y por lo tanto no va a haber una reducción en la condonación del préstamo. Pero si te da menos, pues entonces tenemos que seguir a ver si se hace el safe harbor, que es la excepción que le había mencionado, de que si se lograron a restablecer los salarios a niveles de antes de la pandemia. Para hacer esto, vamos para el paso 2, que entonces el paso 2 es, pone el annual salary que tenían a febrero 15. Después, el paso B es el salario nuevo que tuvieron durante el cover period o el periodo de la pandemia, ¿verdad? Que fue donde entonces sufrieron la reducción en el salario. Si se logra determinar que no hubo una reducción en el salario, pues no hay que seguir en este paso porque entonces no aplica lo del safe harbor porque no hubo una reducción. Estos dos pasos son para reforzar de que de verdad hubo una reducción. Y el paso C sería compararlo con entonces el salario promedio que la persona tenía a diciembre 31 del 2020. Si ya para diciembre 31 es mayor que lo que tuvieron durante el B, pues entonces lograron cumplir con la excepción y no van a tener que hacer una reducción en su condonación del préstamo debido a una reducción en los salarios. Pero entonces, para lo que sí determinar por cuánto es que va a reducir entonces la condonación del préstamo, pues se hace el paso número 3. Una vez ya tú habías identificado cuánto era el promedio anualizado de los salarios en el quarter 1, esto se multiplica por 75%. A esto se le resta entonces el promedio anualizado que tuve durante el cover period. Esto, como está anualizado, pues el último paso consistiría en dividirlo entre 52, que son la cantidad de semanas en un año, y multiplicarlo por 8 o por 24, dependiendo de cuánto es que tú escogiste que fuera tu cover period. Y así entonces, como uno va a calcular la reducción que viene de una reducción en salarios mayor del 25%. Esto entonces es lo que uno va a tener que enseñar, toda la información que uno va a tener que enseñar, los cálculos, los del FTE y los de las reducciones. Uno va a tener que entonces enseñar el nombre del empleado y su identificador, cuánto fue que se le pagó durante el cover period, que es el cash compensation, cuánto este empleado representaba en términos de FTEs, que esto era el cálculo de cuántas horas trabajaba semanalmente comparado contra 40, y cuánto fue su reducción, si alguna, ¿verdad? Porque puede que sea 0 en su salario. Aquí entonces vuelvo a repasar lo que son los safe harbors, que en este caso son las dos excepciones que existen, de que si reversó las reducciones en salarios para diciembre 31 y logró entonces contratar también al llegar al número de FTEs que tenía antes de la pandemia, no va a tener que hacer reducciones debido a esto. Vuelvo a repasar acá que entonces también, si fue que el empleado se despidió por una razón bien documentada, o si el empleado renunció por cuenta propia y tiene que tener toda esta evidencia por escrito, este empleado no se tiene que tomar en consideración para propósitos de calcular una reducción en la condonación del préstamo.
Aquí este tema es bien parecido entonces a lo que había mencionado ya Marta. Esto es cuestión de repaso y se lo presentamos en otro formato. Es que se toma en consideración ambos cash o accrual basis para propósitos de qué gastos se pueden tomar, son elegibles para la condonación del préstamo. Los del payroll sí se incluyen los que fueron incurridos antes del cover period, pero que se pagaron durante el cover period, y los que fueron incurridos durante el cover period y se pagaron en la próxima nómina que caía después del cover period. Pero tiene que ser pagado en o antes de esa próxima nómina, no después. Lo mismo con los beneficios del plan médico, fueron los que fueron incurridos o pagados durante el cover period. Lo mismo con los planes de retiro, incurridos o pagados durante el cover period, y los gastos elegibles que no son de payroll, es decir, los utilities, que fueron incurridos antes del cover period, pero que se pagaron durante el cover period, o que se incurrieron durante el cover period y se pagaron después. Siempre es importante tener disponible, porque muchos bancos lo están exigiendo, que se entregue como evidencia las facturas y los cheques de todos estos gastos. Ahora entonces vamos a hablar un poco sobre cómo todo este proceso le aplica a los que son cuentapropistas. La cantidad es un poco diferente, porque ya que no estás pagando salarios, pues obviamente la evidencia que uno va a entregar no va a ser salarios pagados. Pues para los cuentapropistas, la cantidad que uno puede reclamar para condonar es hasta 2.5 veces el promedio mensual del año 2019 que se reportó en las planillas. También tiene derecho a reclamar los otros gastos que no están relacionados a payroll, como los intereses, los business rent y business utilities. Para los que son owners employees, dependiendo de cómo tribute o de la clasificación de la empresa, es que entonces se pueden tomar bajo consideración los gastos de planes de retiro o de planes médicos. Pero si eres self-employed, es muy probable de que esos gastos no cualifiquen, porque ya está relacionado a tu ingreso. Entonces, ahora vamos a presentarle unos ejemplos de entonces toda la información que puede necesitar para entregar como evidencia cuando estén llenando su solicitud y la estén entregando al banco. Por ejemplo, para los payrolls, pues pueden necesitar los reportes de payroll, los bank statements que demuestren los pagos que se hicieron, o algún reporte de algún third party que se haga la nómina. También se van a necesitar demostrar que estas nóminas vayan de acuerdo a las cantidades reportadas en las 941, y también si se paga pues a través de cheque, pues también se pueden entregar los cheques cancelados. Para documentar los FTEs, pues se necesitan esos reportes con esos listados de empleados, con las horas trabajadas durante ese tiempo. Y para los non-payroll documentation, es decir, la renta, utilities y todos estos otros gastos elegibles, se van a necesitar la factura, la evidencia de pago. Si no existe factura, pues por ejemplo para la renta van a necesitar los contratos de renta, y toda esta información muchos bancos la están exigiendo, solo van a tener que tener a la mano y entregar cuando estén en el portal de los bancos. Ahora entonces lo voy a regresar a Marta, que les va a estar entonces hablando sobre la iniciativa que está haciendo el gobierno de Puerto Rico, que lo estamos llamando el PPP criollo. Hola, otra vez gracias, Gianfranco. ¿Verdad? Ya vimos lo que es la condonación del PPP, que eso es lo que, ¿verdad?, es el tema en boga ahora mismo y lo que se está trabajando fuertemente, pero recientemente pues salió otro programa, ¿verdad? Se anunciaron las guías para otro programa. Esto es, ¿verdad?, a nivel de Puerto Rico. Vamos entonces a ir hablando pues cuáles son los criterios para ser elegibles para este programa y cómo es el proceso, ¿verdad?, para solicitar estos fondos. Lo primero, ¿verdad? Esto sale de la misma ley de CARES. Se estableció el Coronavirus Relief Fund, el cual designaba 2.2 billones de ayuda económica para Puerto Rico, para ayudar tanto a, ¿verdad?, empresas, a personas, ¿verdad?, empleados, a negocios y a municipios ¿verdad?, a trabajar con la pandemia. El propósito del programa, ¿verdad?, es la protección de
nómina del sector privado para tratar de reembolsarle a empleadores privados, ¿verdad? Que estuviera, obviamente todo sujeto a unos cálculos que lo vamos a ver ya mismo, para tratar de por lo menos reembolsarle hasta el 50% de la nómina que siguieron pagando a empleados durante la emergencia, aun cuando sus operaciones pues se habían visto interrumpidas. ¿Cuál es el total de los fondos que han sido asignados bajo lo que se llama, ¿verdad? El Private Sector Payroll Protection Program? Son 350 billones y los fondos, ¿verdad? Van a estar available en forma de un grant, a diferencia del PPP, como lo vimos ahorita, que es un préstamo y hay que ver si es condonable. Los préstamos que se otorguen bajo este programa, pues son, ¿verdad? Es un grant, no hay que repagarlo. Como les dije, lo importante, lo que busca es ayudar a eliminar, ¿verdad?, el burden económico que han tenido las empresas durante la pandemia. Y, ¿verdad?, y algo muy importante es que compañías pueden ser elegibles para solicitar fondos dentro de más de uno de estos programas del Coronavirus Relief Fund, del CRF, pero obviamente pues no se puede hacer overlapping, ¿verdad? Hay que tomar en consideración fondos que se hayan recibido anteriormente para no duplicarlo. Las guías de este programa se aprobaron en agosto 28 de este año, así que fue algo recientemente. Y ¿verdad? Y entonces aquí les presentamos lo que es el timeline de este programa. En mayo 14 es que la gobernadora anuncia el Private Sector Payroll Protection Program. No es hasta entonces, como les mencioné, hasta finales de agosto que se aprueban las guías del programa. La semana de septiembre 14 es que se abre el periodo para empezar a solicitar estas ayudas. Las solicitudes se hacen a través de la plataforma de Suri, y a través de la plataforma es que llegan las notificaciones para, ¿verdad?, aquellos negocios que podrían ser elegibles para estas ayudas. ¿Hasta cuándo es que se van a aceptar solicitudes bajo este programa? Básicamente hasta que se agoten los fondos. No tiene una fecha de caducidad establecida como en el caso del PPP que discutimos anteriormente, que ya cerraron la fecha de las solicitudes, sino básicamente mientras los fondos estén disponibles, pues se puede solicitar ayudas en este programa. La fecha de diciembre 30 es el deadline, ¿verdad?, para que los fondos puedan ser utilizados, y eso lo vamos a ver, ¿verdad?, que cuáles son esos gastos que podríamos utilizar, que podríamos cubrir con los fondos que nos otorguen. ¿Cuáles son los criterios, ¿verdad?, para ser elegibles bajo este programa, y cuáles son aquellos gastos que se pueden cubrir y cuáles son esos gastos que no se pueden cubrir dentro de este programa? Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo primero es, pues, cuáles son los criterios para ser elegible. Se parece un poco al PPP, pero tiene, ¿verdad?, otros requisitos adicionales. Lo primero es que la compañía no puede tener más de 500 empleados, a diferencia del PPP, que era basado en la guía del SBA y para, ¿verdad?, dependiendo de la industria, lo que se consideraba un small business para SBA. En este caso, no debe tener más de 500 empleados, no debe tener ingresos anuales de más de $10 millones. Tiene que haber estado operando a marzo 15 del 2020 con empleados que se le estuviera pagando salario y se le estuviera haciendo, ¿verdad?, sus respectivas retenciones, ¿verdad?, de payroll taxes, que tenga un registro de comerciante, ¿verdad?, un certificado de registro comerciante válido, ¿verdad?, durante este periodo y a la fecha de solicitar la ayuda, que haya incurrido en gastos causados por la pandemia, ¿verdad?, todos los gastos relacionados al COVID, y obviamente, como les mencioné ahorita, que estos gastos tienen que ser hasta diciembre 30. Gastos que se incurran después de esta fecha no pueden ser cubiertos por estos fondos. Se debe mantener una documentación de todos estos gastos, ¿verdad? Es el burden de la persona que solicita el grant, de tener toda la documentación, ¿verdad?, y asegurarse de que cumple con los requisitos de este programa. Y muy importante, el negocio debe mantenerse en operaciones al menos y 8 semanas después que recibe estos fondos. Y es mantenerse en operaciones más mantener el nivel de empleados que tenía a la fecha de solicitar los fondos. ¿Cuáles entonces son los gastos que podemos elegir? Este es un poquito más limitado que lo que es lo que vimos ahora del PPP, porque, por ejemplo, los fondos pues pueden ser utilizados para cubrir compensación que se le haya pagado a los empleados para un mínimo de 8 semanas desde que se le otorga la ayuda.
¿Y cuáles son estos gastos? Pues salarios, comisiones y cualquier otro tipo de compensación de salario. Las propinas también están incluidas, los pagos por licencias como por ejemplo vacaciones, maternidad, sick leave o licencias médicas también están incluidas, y la aportación patronal a planes de retiro, a planes de salud y a planes de retiro. Y como les mencioné, es el burden de que solicita la ayuda de mantener la documentación, y por lo menos les exigen que hay que mantener toda esta documentación por 5 años. Esto es lo que podemos solicitar, ¿verdad? Los gastos que podemos cubrir con los fondos de este programa. Los que no podemos cubrir son gastos que hayan sido cubiertos por otras ayudas. Por ejemplo, si la compañía ya recibió el PPP, ¿verdad? El que hablamos ahorita, y está, ¿verdad?, en su proceso de condonación, pues esa nómina que se cubrió con esos fondos no se puede utilizar para, ¿verdad? No se puede cubrir con estos fondos, porque pues ya esa nómina, como quien dice, y ese gasto pues no lo tuvimos porque no lo reembolsaron a través de la ayuda del PPP. Así que pues tendría que ser las nóminas subsiguientes. Por ejemplo, si con el PPP se cubrieron las nóminas de abril a julio, de mayo a junio, por poner un ejemplo, pues las nóminas que podemos cubrir bajo este programa son las que sean entonces después, agosto, septiembre, octubre, por poner un ejemplo. La compensación también tiene que ser compensación que sea empleado, que su residencia principal sea Puerto Rico. O sea que si tenemos empleados que su residencia principal es fuera de Puerto Rico, esos gastos tampoco los podemos cubrir con estos fondos. La compensación también está limitada, al igual que el PPP, a $100,000 anuales, a $100,000 en una base anualizada. A diferencia del PPP que vimos ahorita, donde sí se podía tomar en consideración los pagos de payroll taxes estatales, aquí ningún payroll tax puede ser reclamado y puede ser cubierto con estos fondos. Así es que, a diferencia del otro, que cubría el SUTA, disability y eso, aquí no los cubre. Si hubo algún pago bajo el Family First Coronavirus Response Act, tampoco, ¿verdad?, bajo esas licencias tampoco se puede tomar en consideración, ¿verdad? No se puede cubrir con estos gastos porque ya fueron cubiertos con otras ayudas. Bonos que se le paguen a los empleados y ejecutivos de las compañías tampoco pueden ser cubiertos con estos fondos. Costos de refinanciamiento de deuda tampoco. Y ¿verdad?, cualquier otro gasto que no sea considerado como parte de la emergencia de la pandemia. Así que, como vemos, es un poquito, ¿verdad?, más limitante en ese sentido con relación a lo que es el otro PPP que acabamos de discutir. El cálculo pues es mucho más sencillo, ¿verdad?, que lo que vimos ahorita. Aquí básicamente nos lleva, es un 5-step approach, como ellos le llaman, y básicamente lo que vamos a ver son dos cosas. Está la parte que es el cálculo por disminución en volumen, ¿verdad?, disminución en ingresos, y el cálculo que tiene que ver con el número de empleados. Lo primero es, y vamos a ir, ¿verdad?, step by step. Lo primero es que vamos a calcular, ¿verdad?, lo que ellos le llaman está el award cap 1 y el cap 2, ¿verdad? Tenemos la parte 1 y la parte 2. Lo primero es que vamos a calcular el primero, ¿verdad?, el cap 1, y lo que vamos a comparar es cuánto fue nuestra disminución en ingreso neto del segundo trimestre del 2020 versus el 2019, y eso me dice pues cuánto es mi disminución en ingreso neto. A esa disminución en ingreso neto le debemos restar los fondos que hemos recibido bajo otras ayudas, tanto, ¿verdad?, las ayudas federales, por ejemplo, el PPP. Eso nos va a dar, ¿verdad?, cuánto es mi decrease, y eso lo vamos a multiplicar por un rate que está basado en el número de empleados, y ahorita lo vamos a ver. Eso ya es mi primer cap. Después vamos a calcular el segundo cap, que es más sencillo aún, porque aquí es básicamente el número de empleados que tenga la entidad, y lo vamos a multiplicar por un rate que también nos lo da basado en la industria. Y eso pues ya están los rates establecidos que los vamos a ver. Una vez ya tengo esas dos cantidades, ¿verdad?, la disminución bajo el cap 1 y lo que es el cap basado en el número de empleados, se va a escoger la que sea más pequeña de esas dos. Y esa va a ser la cantidad de grant que nos van a otorgar. Sí, entonces ahora, ¿verdad?, para verlo un poquito en detalle y verlo con un ejemplo, esto es lo que es el cap 1, ¿verdad?, la disminución a base el cap basado a base de la disminución en ingreso neto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el segundo trimestre del 2020, entiéndase abril, mayo y junio, ¿verdad?, el ingreso neto para esos 3 meses,
y se va a comparar con esos mismos 3 meses en el año 2019. Y ahí eso es lo que nos va a dar lo que ellos le llaman el Qualified Decline. Importante, ¿verdad? Si es una compañía que no estaba en operaciones en esos meses, ¿verdad? Porque empezó después del segundo quarter del 2019, pues entonces se va a tomar los primeros 3 meses de operaciones. Por ejemplo, si la compañía comenzó en julio, pues entonces se va a comparar el segundo quarter del 2020 con los primeros 3 meses de operaciones del 2019, que serían julio, agosto y septiembre, por ejemplo. Si, por ejemplo, la compañía comenzó operaciones en el 2020, ¿verdad? Hasta diciembre 31 del 2019 no tenía operaciones, pues este cálculo no le aplica porque no va a tener contra qué compararlo. Pues entonces, importante, ¿verdad? Ya determinamos cuál es nuestro decline. A eso le vamos a restar las ayudas que hayamos recibido federales. Por ejemplo, esto incluye ayudas por el SBA, el PPP, el SIGLIF, el IDLI, cualquier otra ayuda bajo el CRF Assistance, ¿verdad? Y todos estos otros préstamos de ayudas que se estuvieron otorgando. ¿Cómo entonces, verdad? Para ponerlo de ejemplo, vamos a suponer que cuando comparamos mi ingreso neto de este año, ¿verdad? Del segundo quarter de este año con el del año pasado, yo tuve una disminución de $100,000. Pero yo recibí $20,000, por ejemplo, del PPP. Pues entonces mi Qualified Decline hasta ahora son $80,000, ¿verdad? Hasta ahora eso es lo que yo podría reclamar, pero entonces tenemos que multiplicarlo, ¿verdad? Por el rate según el número de empleados. Nos vamos a esta tablita y aquí nos dice, dependiendo la cantidad de empleados, por cuánto lo vamos a multiplicar. Vamos a asumir para este ejemplo, ¿verdad? Que ya tengo mis 80,000, que fue mi disminución, y yo tengo 100 empleados. Pues tengo que multiplicar esos 80,000 por 50%. Por lo tanto, lo que me va a dar que mi CAP 1 son 40,000. O sea, hasta ahora, 40,000 es la ayuda que voy a recibir. Importante, ¿verdad? Bien importante que hay que tomar en consideración en este paso es que si el total de ayudas que se recibieron bajo otros programas es igual o mayor a la cantidad de disminución que nos está dando en el ingreso neto, pues ya no cualificamos para una ayuda bajo ¿verdad? Bajo el PPP criollo. O sea que ya aquí pues pararíamos el cálculo y no seguiríamos más adelante. Si eso no pasa, pues ya tenemos nuestro decline por el CAP 1. Vamos entonces a ver cuál es el CAP 2. El CAP 2 es a base del número de empleados y la industria en que opera la compañía. Lo primero es que vamos a tomar el número de empleados basándonos en el ejemplo anterior que dijimos que eran 100 empleados. Pues decimos yo tengo 100 empleados y lo vamos a buscar en esta tablita en la industria que estamos. En este caso vamos a asumir que somos una compañía de manufactura, pues yo multiplico mis 100 empleados por $1,000 por empleado y me da $100,000. Ese sería mi CAP 2. ¿Y qué es lo que nos decía la guía? Que vamos a escoger el menor. Pero entonces, bien importante, cositas que hay que considerar cuando estamos haciendo el cálculo aquí, el número de empleados se debe escoger lo que sea menor entre el número de empleados a la fecha de hacer esta solicitud del grant o lo que se haya reportado en las planillas trimestrales, que obviamente van a estar los récords en Suri, así es que pues eso automáticamente el sistema lo va a verificar y si hay una discrepancia entre el número de empleados que se reportó en las trimestrales y el número de empleados que se está reportando para este cálculo, eso pues va a levantar una bandera roja. Otra cosa, ¿verdad?, que hay que señalar es que para que un cuentapropista pueda cualificar para este programa, tiene que tener al menos un empleado en nómina a marzo 15 del 2020. Por lo tanto, si son ¿verdad?, si son personas que son por cuenta propia y no tienen empleados, pues no cualifican para este award. Ya entonces pues determinamos, ¿verdad?, cuáles son el CAP 1 y el CAP 2. Si se recuerdan, el CAP 1 nos había dado que nuestra ayuda iban a ser $40,000, ¿verdad?, que era la reducción del 80 por el 50%, y en el CAP 2 nos dio que eran $100,000. Pues lo que nos dice la guía es que vamos a escoger el menor de las dos cantidades. Por lo tanto, mi ayuda entonces la que estaríamos solicitando y la que nos estarían dando serían $40,000. Todas estas notificaciones, ¿verdad?, el cálculo se hace a través de la plataforma de Suri. De hecho, ya se supone, ¿verdad?, en Suri ya están llegando notificaciones y a lo mejor muchos de ustedes las han recibido porque a través del sistema les llega la notificación de que usted podría, ¿verdad?, su compañía podría ser elegible para esta ayuda. No quiere decir que se la van a otorgar porque hay que hacer el cálculo, pero por lo menos que son elegibles. Dentro de la misma plataforma se hace el cálculo, se somete y por la misma plataforma es que entonces se le va a notificar
si, ¿verdad? Si se le fue aprobada el grant y los fondos entonces que se le van a estar otorgando. Esto, todas las solicitudes, esto va a ser en un first come, first serve basis, como ellos le dicen, ¿verdad? El primero que llegue es el primero que obtiene su grant hasta que los fondos se acaben, así es que pues obviamente esto es por orden de llegada. Que es importante, ¿verdad? Que en ese caso pues hay que ir pues preparando los cálculos lo más pronto posible para poderlos ir solicitando. Ya entonces, como les mencioné, ¿verdad? Y esto es más para cuestiones de compliance, que ya lo dije, pero ¿verdad? Lo repetimos para recalcarlo, bien importante, el burden de la documentación está ¿verdad? Recae en el solicitante y las guías entonces exigen que se mantenga la información al menos por 5 años, ¿verdad? Tienen que tener los récords. Cuando se está llenando la solicitud en el sistema de Suri hay unas certificaciones y al aceptar obviamente los fondos, pues automáticamente se está certificando que se va a seguir, ¿verdad? Se va a utilizar los fondos para lo que se tiene que utilizar y podría estar sujeto, ¿verdad? Para cualquier auditoría que se pudiera hacer en un futuro. No han, ¿verdad? No han emitido guías de cuáles serían las auditorías, en qué timing y cómo serían, pero pues si se hace la salvedad en las guías que podrían estar sujetas a auditoría. Esto básicamente, ¿verdad? Es lo que tiene que ver con el PPP criollo. Como les mencioné, es mucho más sencillo, ¿verdad? Que lo que es el otro PPP, pero pues obviamente hay que ver entonces cuáles serían las cantidades que serían elegibles bajo este programa. Lo voy a dejar ahora nuevamente con Francisco, que entonces pues va a hablar de la parte contributiva de todas estas ayudas. Gracias. Muchísimas gracias, Marta y Gianfranco, y a nuestra audiencia. Como les dije al principio, es mucha información. Llevamos gran parte de esta mañana detallando todo este proceso para lograr la condonación, y les recordamos que estamos a su disposición a través también del Minority Business Development Center con Teresa Berrío para poder contactarlos. Nuevamente, el número de teléfono de Teresa, 787-753-8484. Estamos a su disposición en caso que necesiten ayuda. Vamos ahora a transportarnos al año que viene, al 2021, y estamos en el momento de erradicar nuestras planillas de este año contributivo 2020 que ha sido tan particular. Y vamos a ver qué implicación contributiva tiene esta condonación del préstamo y el PPP criollo. Y comienzo por decirles que cuando CARES se aprueba, que es la ley que promulga el PPP a nivel federal, especificó que la condonación para propósitos contributivos federales es exenta. Y digo para propósitos contributivos federales porque obviamente CARES no puede enmendar el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, o sea, sino que enmendó a nivel federal el Código de Rentas Internas federal para decir que esa condonación es exenta. Entonces quedaba la duda a nivel federal de qué pasaba con los gastos que se utilizan para lograr la condonación. Por ejemplo, esa nómina que cuantificamos, según nos explicó Gianfranco, esos gastos, ¿los puedo deducir o no los puedo deducir? Bueno, pues el IRS publicó el Notice 2020-32 en abril 30 del 2020 con una indicación no muy simpática, porque especificó y ratificó que la condonación es exenta, pero los gastos incurridos no son deducibles. O sea que en la medida que yo logro la condonación a base de unos gastos que incurrí, esos gastos no los puedo tomar como una deducción en la planilla de contribución sobre ingresos a nivel federal. Vamos a ver en Puerto Rico cuál es la regla y qué pasó. La regla general que tenemos en nuestro Código de Rentas Internas, en nuestro régimen contributivo aquí en nuestra isla, es que la condonación de ordinario, cuando uno tiene una deuda y se la condonan, eso es ingreso tributable. Esa es la regla general. Hay unas excepciones que si uno demuestra que el contribuyente deudor antes y después de la condonación es insolvente, y para estos propósitos insolvencia se mide cuando uno suma los activos, y si tengo un exceso de pasivos sobre los activos, pues uno es insolvente para propósito. Y si luego de la condonación el contribuyente es insolvente, pues la condonación no es tributable. Hay unas excepciones particulares para la regla general de que puedo ser solvente y no es ingreso tributable, cuando, por ejemplo, se logra el descargo de las deudas a través de un proceso de quiebra o el capítulo 11, que es una reorganización, o también hay ciertos préstamos estudiantiles que su descargo también pues, puede no causar ingreso tributable. Y también cuando hay una reorganización de la hipoteca principal sobre su residencia principal hasta un monto de $1 millón,
ese descargue de deuda tampoco causaría ingreso tributable. Vamos a ver entonces qué pasó en este verano. El 14 de junio de 2020 se aprobó la ley 57, que especificó, al igual que el CARES, que la condonación del PPP en Puerto Rico no causa ingreso tributable, independientemente de que seamos solventes o no seamos solventes. O sea, esto es una excepción a la regla general de la tributación de una condonación. Aquí específicamente se legisló para que la condonación del préstamo no sea ingreso tributable, ni para propósitos de contribución alternativa mínima, ni para propósitos, en caso de los individuos, de la contribución básica alterna. Y fue más allá, porque también especificó que para propósito de patente municipal tampoco se va a considerar volumen de negocio, o sea que no causa una implicación contributiva a nivel del municipio tampoco. Pero nuestra legislación fue un poco más lejos que CARES, porque aquí sí se especificó que en Puerto Rico los gastos que yo utilizo para lograr la condonación los puedo deducir. O sea que yo tengo un doble beneficio. Los gastos de nómina que utilizo para lograr la condonación son un gasto deducible, y el ingreso que me genera la condonación, ese pago del préstamo, no es ingreso tributable. O sea que tenemos un escenario un poco más favorable que a nivel federal. También hubo unos cambios que se hicieron a propósito de aquellos que en este año incurran una pérdida contributiva. Ustedes saben que la regla general es que esa pérdida se puede arrastrar para años futuros, y cuando yo la arrastro hacia años futuros, en los años en que yo genere ingresos, pues la puedo utilizar con una limitación que no puedo utilizar más del 90% de esa pérdida en ese año. Bueno, lo primero que se hace es que se elimina la limitación y dice las pérdidas que se incurren en el 2020, cuando yo las arrastre o las lleve hacia el futuro para usarlas, no van a causar ingresos tributarios, no van a estar sujetos a la limitación del 90%. Y también se trajo que ahora yo puedo, la pérdida que yo incurre en el 2020, la puedo llevar hacia atrás a 2 años anteriores, por ejemplo, al 2017 o al 2018 o al 2019, yo la puedo llevar, y si en esos años yo tenía ingreso tributable y yo pagué impuestos, yo enmendaría la planilla por virtud de esa pérdida que estoy llevando hacia atrás y reclamo un crédito para arrastrar lo que yo pagué y hasta el 2020, y eso que pagué pedirlo mediante un reintegro. Hay un límite de que esa pérdida no puede ser mayor de $200,000, y lo que yo vaya a reclamar como reintegro en el 2020 porque estoy arrastrando los impuestos que pagué no pueden ser más de $50,000. Y esto no aplica a grandes contribuyentes según lo define la ley, que son aquellos que excedan ingreso bruto de más de $10 millones. Y por otro lado, la carta circular de Hacienda que emitió recientemente, la 2038, que es donde establece las reglas del PPP criollo, especifica también que ese pago de asistencia económica que representa el PPP criollo también va a ser exento de tributación y no causa alguna implicación contributiva, nuevamente, ni para propósitos de contribución sobre ingresos, ni para propósitos de la contribución alternativa mínima en el caso de las corporaciones, ni de la básica alterna de los individuos. Hasta aquí hemos estado discutiendo en la mañana de hoy la condonación del PPP, el PPP criollo y sus implicaciones contributivas. Hemos estado pendientes de las preguntas. Estoy mirando aquí en el chat box, pero no veo que tengamos mucho de preguntas. No obstante, la vamos a estar revisando y vamos a estar enviando un comunicado para contestarles cualquier pregunta que te quede pendiente. Samia. Sí, muchas gracias, licenciado Francisco Luis. Tenemos varias preguntitas aquí. Dame un momentito para sacarlas del sistema. Sí. Y para honrar el tiempo, ¿qué te parece si contestamos como 5, 3 o 5, para que no sea muy largo, para hacer el tiempo un poquito más corto, y las demás pues las revisamos? Tengo varias preguntas y alguien nos dice, si se recibió ayuda de los fondos criollos anteriores, ¿hay que restarlos también en el cálculo del PPP criollo? Eso se la dejo a Marta. Sí, la contestación es que si se recibe cualquier ayuda que se haya recibido, tanto federal como estatal, sí, hay que restarlas de ese cuando estamos haciendo el cálculo del primer CAP, sí hay que restarlas a la disminución en el ingreso neto. Entonces, si
Dice, si en otras palabras, me dicen, parece que respondiendo a la presentación, ¿puedo aplicar el PPP criollo más o menos en la misma si aún recibí el PPP federal? Sí, 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 o sea, se pueden solicitar las dos ayudas. Obviamente es que cuando se hace el cálculo, hay que tener en cuenta que si cuando se determina la disminución en el ingreso neto entre el quarter 2 del 2020 y el quarter 2 del 2019, si lo que se recibió del PPP, ¿verdad? Federal, la ayuda que ya está del préstamo, es mayor o es igual o mayor a ese decrease, pues no somos elegibles para la ayuda del PPP criollo. Si fuera menor, o sea que todavía nos quedaría una porción abierta y pues ahí sí podríamos seguir con el cálculo y podríamos ser elegibles. Ok. Referente al PPP, si tengo el periodo de cobertura que vence en octubre, tengo hasta el 31 de diciembre del 2020 para someter la solicitud de condonación. No, bueno, la solicitud de condonación se puede someter hasta 10 meses después que se termine el cover period. O sea, si terminó en octubre, pues tienen hasta agosto, ¿verdad? Del año que viene para someter la solicitud. Obviamente, mientras más rápido la sometan, pues mejor, porque ahí, ¿verdad? Tienen la condonación, pero no vence el 31 de diciembre. Tienen hasta 10 meses después. Lo que vence al 31 de diciembre es ver que hayas cumplido con las excepciones de restaurar los salarios a su nivel antes de la pandemia y el número de empleados. Eso sí, hasta diciembre. Exacto. Entonces nos preguntan aquí sobre si tengo empleados trabajando menos de 40 horas y vence mi periodo de cobertura, pero van aumentando sus horas luego del periodo. ¿Puedo someterlo a evaluación para la condonación? Se toma lo que sea solamente durante el cover period. Digo, y tú me corriges, Gianfranco, ¿verdad? Pero para el cálculo de STI se toma solamente las horas que se trabajaron durante el periodo de cobertura. Ok. Y entonces, para coger aquí de quiero recordarle a las personas que antes de terminar el webinar tenemos la presentación en la sección de handouts. Así que si queda alguna pregunta que no hemos contestado, ahí la pueden encontrar. Nos preguntan, soy cuenta propista, ¿puedo escoger 8 semanas como cover period aunque haya recibido el dinero en julio? Bueno, la realidad es, ¿verdad? Se supone que si se recibió después de junio, pues sean las 24 semanas, pero la realidad es que para el caso de los cuentas, ¿verdad? De las personas que son por cuenta propia, ¿verdad? El préstamo es básicamente casi, ¿verdad? Automáticamente condonable, porque el préstamo se basó en 2 meses y medio de su ingreso neto del año 2019. Para el cálculo de la condonación, también ese es el mismo criterio que se toma en la planilla del año pasado, del 2019, se saca un average por mes y se multiplica por 2.5 y ese es el máximo de condonación que se puede solicitar. Obviamente, en el caso de que son 8 semanas, está limitado hasta $15,000. Si fuera 24 semanas, estaría limitado hasta $20,000, pero también depende de la cantidad del préstamo. Pero básicamente, ¿verdad? Es en base al ingreso neto del año pasado, que se va a asemejar, si no es que va a dar exactamente casi lo mismo que el préstamo que se solicitó. Ok, bueno, pues yo creo que aquí terminamos la sección de preguntas. Quiero agradecerle una vez más al equipo de trabajo que está aquí en pantalla, ese compromiso que tienen con Puerto Rico y que siempre están dispuestos a donar de su tiempo para apoyar a las empresas de Puerto Rico que tanto lo necesitan. Quiero recordarles que los servicios de esta firma están a través del MBDA, a través de Teresa de Ríos. Pueden aprovechar este servicio que están dando ellos y quiero recordarles los números de teléfono, que es el 787-753-8484 y el email es tberrios@puertorricomBDAcenter.com. Esa información yo la acabo de subir también a la página de Promo Caguas en Facebook para que tengan la información de contacto de la señora Berríos y también está la información de KeyBank Brannan Thornton para cualquier información de ellos. Recordarle a todos también que esta presentación queda grabada y la pueden encontrar en la página de Promo Caguas en YouTube
Vamos a estar subiendo en el transcurso del día la presentación para aquellos que quieran revisarla, y la presentación se encuentra en la sección de handouts. Una vez más, licenciado Francisco Luis, a la señora Marta Rodríguez, al señor Gianfranco Delgado y a Teresa, y en especial también a Joanely Fernández, quiero agradecerle a nombre de nuestro alcalde y el equipo de trabajo del municipio de Caguas su compromiso y en brindarnos información sumamente útil para los empresarios de Puerto Rico. Así que muchas gracias. No sé si tienes algunas otras palabras, licenciado. No, nada, los agradecidos somos nosotros por permitirnos este foro. Muchas gracias, Samia. Sí, gracias. Muchas gracias a ustedes y para todos que tengan un lindo día. Gracias. Igual, saludos. Bye bye. Gracias, igual.